Bien, buenos días. Vamos a iniciar con este tema de importancia de la deontología en la salud. Me presento, soy la doctora Sandra Pasa Tosokawa, soy médico legista, especialista en medicina legal. Actualmente médico del Instituto de Medicina Legal en la Unidad Médico Legal 3 Arequipa. Actualmente también docente de pregrado de la Universidad Católica de Santa María. Este tema es muy importante. Vamos a dar inicio a la parte preliminar. El tema de la deontología como tal se introduce a través de un término, como ven ahí en 1832, por Bentham. Bentham es un filósofo. En esta época justo, él fallece en 1832, ¿no? Y él introduce este término de deontología para referirse a la parte más evidente, visible y práctica de la ética. Hay tres términos que son muy importantes que nosotros podemos ir explicándolos poco a poco, pero creo que ya la mayoría de nosotros, por ser profesionales de la salud o trabajar en un equipo de salud, podemos tener conocimiento. Y son la ética, la deontología y la moral. Entendiendo estos dos aspectos últimos como las dos caras de una moneda, ¿no? La ética y la deontología. La ética muy interna, la ética muy inherente a nuestra conducta, por principios, por aspectos muy íntimos, ¿no? Propios, motivacionales, podríamos decir. Y la deontología, que es más evidente, porque entendida como la teoría del deber, la deontología va a estar normada por obligaciones previamente establecidas. Si bien nosotros en el aspecto médico-legal podemos utilizar ambos términos de manera simultánea, ética, deontología e incluso el término de moral, pero en realidad nosotros más adheridos a este término de deontología, porque es lo evidente, es lo explícito, es lo que está expresamente establecido. ¿Podría yo sancionar a alguien por un aspecto netamente ético? Difícil. Aunque en denominación, cuando se incumplen códigos de ética y deontología, están ahí, pues no faltas éticas, faltas deontológicas, pero en sí son faltas deontológicas, porque para que exista una sanción debe estar establecida previamente una obligación, ¿no? Si a mí me van a sancionar por no escribir correctamente en una receta médica, por ejemplo, esa obligación de escribir de manera correcta, completa, adecuada en una receta médica debe estar previamente establecida en un documento como tal. De tal forma yo como administrado no tenga duda alguna de que debo cumplir con ese requerimiento y obviamente si lo incumplo y es evidente, hay pruebas de que he incumplido con esta obligación, voy a ser sancionada. Entonces, este término deontológico, este término de deontología introducido por Bentham, empieza a dar un enfoque más concreto de lo que es, como está establecido abajo, la teoría del deber, a lo que estamos obligados, lo que debo de hacer. Ya no es lo interno, lo que yo quiero hacer, lo que mis principios me motivan a hacer, sino que es algo más evidente, lo que yo tengo que hacer, porque ya la sociedad va a estar observando mi conducta y va a estar valorando en qué momento mi conducta va a incumplir con un aspecto deontológico, con un deber, con una obligación, y voy a ser probablemente sancionada. Entonces, este término de ontología es muy importante que lo entendamos como tal. En el punto final se habla de que la deontología con la axiología es una de las ramas principales de la ética normativa. Ya son aspectos un poco más profundos cuando hablamos de ética normativa y la axiología es un conjunto de principios, ¿no? Que va a normar una conducta para un grupo de personas que pueden ser un grupo de profesionales, en este caso profesionales de la salud. Volvemos a repetir, es la parte práctica de la ética, la deontología. Es la parte visible de la ética, la deontología. Eso quiere decir que la deontología es lo que los demás ven de mi ética. En mi ética, yo, por ejemplo, me considero una persona honesta. Si yo camino en la calle, encuentro una billetera, obviamente voy a preguntar de quién es, voy a llevarla quizás a una comisaría o voy a tratar de ver que el dueño pueda encontrar esta pertenencia suya, ¿no? Ese es mi aspecto ético. La ética de otra persona deshonesta verá un objeto que no le pertenece y se lo llevará, se lo apropiará. Pero
estos aspectos muy íntimos, ¿cómo se ven hacia el exterior? Muchas veces van a verse como faltas éticas, si es que se actúa de manera incorrecta, pero también algunas de estas van a constituir delitos, ¿no? Y eso lo vamos a ver más adelante. Para ello, para establecer aspectos deontológicos deben regirnos, para ello se han establecido códigos, ¿ok? Códigos de ética y deontología de, como vamos a ver, los colegios profesionales, que son los entes rectores de cada una de las ramas del equipo de salud, ¿no? Hablamos de deber y de responsabilidad. Deber y responsabilidad. El deber ya lo establecimos, ¿no? Como una obligación. ¿Y qué es la responsabilidad? Es la capacidad de dar cara frente a esa obligación, de responder frente a esa obligación, ¿no? Entonces hay un deber y hay una responsabilidad. Nosotros como profesionales no solamente tenemos que cumplir aspectos normativos y legales que tienen que ver con delitos en los cuales podemos estar inmersos, sino es básico y elemental que cumplamos con obligaciones y deberes deontológicos. ¿Dónde están establecidos estos deberes? En nuestro código de ética y deontología de nuestro respectivo colegio profesional, ¿no? Como médicos, tenemos el código de ética y deontología del colegio médico, que establece un conjunto de obligaciones para los colegiados y que deben ser de obligatorio cumplimiento. Esto es muy importante, de obligatorio cumplimiento. Estos códigos, entonces, señalan, como dice ahí, entrañan obligatoriedad, son mandatorios, no son opcionales. Yo no puedo decir, este artículo, si quiero lo observo, si quiero no, es opcional. No, estos códigos están conformados por obligaciones, ¿no? Entonces, estamos obligados nosotros, los colegiados, a cumplir con estas obligaciones establecidas en el Código de Ética y Deontología. Ahora vamos a ir un poco más allá. Decíamos que yo cuando incumplo una actitud ética y se hace evidente una falta ética, esta puede ser una falta ética, pero también puede constituir un delito. Entonces, hay una responsabilidad moral respecto a nuestra obligación de cumplir códigos de ética y deontología, sí, pero hay una responsabilidad jurídica en cuanto a la obligación de cumplir con el Código Penal, el Código Civil, observar que nuestra conducta no vaya a configurar ningún delito en ese sentido. Entonces, nuestra responsabilidad moral y nuestra responsabilidad jurídica en algún momento van a estar muy relacionadas y puede una falta ética constituirse en un delito. Entonces, ¿hasta qué punto una persona, un profesional de la salud, que es responsable de sus propios actos, ¿no? Y en las circunstancias que lo realiza, está obligado a cumplir con las demandas, ¿no? Que él recibe de la labor que se le ha encargado? Entonces, estas responsabilidades moral y jurídica se analizan a fin de establecer una culpabilidad o un estado de inocencia en el profesional que es cuestionado, ¿no? Aprobación o reprobación de los actos realizados. En el caso del médico, ¿a qué nos referimos? Nos referimos al acto médico. Y el acto médico es el acto esencial, es el acto principal que realiza el médico. El acto médico es toda acción que realiza el médico en ejercicio de su labor. Puede ser de promoción, puede ser de prevención, puede ser de recuperación, puede ser de detección, puede ser de rehabilitación. Son actos médicos directos que realiza el médico con su paciente. Incluso hay actos médicos indirectos también, como la certificación de documentos, la investigación, los actos médicos legales, que son actos médicos también, ¿no? Entonces, existe responsabilidad moral como jurídica, eso es cierto. Si uno comete un crimen, un delito, un médico que comete una violación de una paciente, violación de la libertad sexual de una paciente, por ejemplo, casos que se han dado lamentablemente, no solamente va a incurrir en un delito, sino ya per se ha cometido una falta ética y deontológica, por lo tanto asume responsabilidad jurídica, legal, y responsabilidad moral, ética. Entonces,
Lo que decía el último párrafo de la diapositiva anterior es que en algunos casos solamente se va a constituir una falta ética y no necesariamente una responsabilidad jurídica porque no hay delito. Bien, en el ámbito legal podemos hablar de atenuantes y agravantes, circunstancias en el ámbito legal, hablando de un delito, de la comisión de un delito, va a haber situaciones en las que se va a agravar la pena y otras en las que se va a disminuir la pena. ¿No? Esto depende de las circunstancias alrededor del hecho. Si yo, por ejemplo, he tratado a un paciente, no lo he hecho adecuadamente, y mi acto médico defectuoso derivó en un daño del paciente, lesiones o muerte, este delito contra la vida, el cuerpo y la salud, este delito contra la integridad de la persona que yo he cometido como médico puede ser atenuado. ¿Atenuado cómo? Por circunstancias propias del establecimiento donde he realizado mi acto médico. Quizás el sistema de salud estaba tan deteriorado que me ha motivado en cierta forma, no es responsable, pero me ha motivado, ha ayudado a que el acto médico defectuoso se consuma. Entonces, eso podría ser un atenuante. Quizás algún tipo de desobediencia en el paciente, en los familiares, respecto a medidas que se han dado, podría también atenuar la responsabilidad que yo tengo. Y agravantes, antecedentes míos de haber incurrido en esta misma falta o delito anteriormente, otras sanciones, podrían ser agravantes de la pena que se va a imponer. Esto en el ámbito jurídico. En el ámbito moral, podemos hablar de actos voluntarios e involuntarios. Esto también tiene su connotación en el ámbito jurídico como actos culposos y dolosos, ¿no? Dolosos cuando uno voluntariamente hace algo, intencionalmente. Y culposos cuando uno no lo busca hacer, pero por circunstancias sujetas a investigación, uno realiza este acto. Descuido, imprudencia, etc. Hay una pregunta que es muy común, ¿no? Respecto a la responsabilidad moral y jurídica. ¿La ignorancia exime de responsabilidad moral? Y ahí está la respuesta. La ignorancia. Yo puedo alegar que yo desconocía que había que tener ese cuidado, que existía esa norma de cuidado con el paciente, que yo no sabía. ¿Puedo argumentar esto? No. Desde que nosotros salimos de nuestra carrera, egresamos, luego nos titulamos, luego obtenemos nuestra colegiatura, es mandatorio que nosotros tengamos nuestra capacitación en ética y deontología y recibamos nuestro código de ética y deontología por nuestro colegio profesional. Entonces, no hay posibilidad de argumentar ignorancia. Menos argumentar ignorancia en cuidados que yo he debido aprender en mi pregrado, o si soy especialista, en mi posgrado, y que están debidamente establecidos en la currícula, en los sílabos de las asignaturas que yo he cursado y he satisfactoriamente llevado. Entonces, no podemos argumentar ignorancia. La ignorancia no exime de responsabilidad moral. Una enfermera que suministra, ejemplo, dice, una enfermera que suministra un medicamento que tiene consecuencias fatales para el paciente, ciertamente puede alegar ignorancia al afirmar que jamás pensó que la sustancia tendría dichos efectos. Sin embargo, no se justifica su ignorancia, pues siendo un profesional de la salud, era su deber conocer las circunstancias, condición del paciente, consecuencias, efecto del medicamento. Entonces, esta ignorancia sería voluntaria. ¿Habrá ignorancia involuntaria entonces? Así es, existe ignorancia involuntaria, por ejemplo, cuando existe una disposición, estamos hablando de guías de práctica clínica, por ejemplo, que ha sido emitida recientemente, pero hay muy poco espacio de tiempo entre la emisión y el acto cuestionado, ¿no? Yo atiendo a mi paciente hoy, 17 de febrero del 2025. Y es posible que yo pueda ser cuestionada por esta acción y salió una guía el 15 o el 14 de febrero. Quizás el proceso de difusión, ya debo yo aplicar la guía, está ya en vigencia.
pero quizás el proceso de difusión no ha sido tan perfecto, ¿no? Y yo podría quizás desconocer ese aspecto puntual de la guía que es novedoso. Yo podría alegar ignorancia involuntaria, y eso, en ese caso muy particular, es posible. Solamente actos auténticamente involuntarios, que son abruptos, intempestivos, merecen ignorancia, ¿no? Estamos hablando, en términos legales, lo que se sanciona, y eso es un principio del derecho médico, se deben sancionar actos groseros. ¿Qué quiere decir actos groseros? Actos que nadie en su sano juicio o la mayoría de médicos evitaría, ¿no? Entonces, hablamos de una conducta promedio. Hablamos de una conducta promedio. Lo que se sanciona es lo que nadie en su sano juicio haría con el paciente. Por ejemplo, yo tengo un paciente con sepsis. Sepsis, ¿no? Está infectado. Pero yo solo le administro antiinflamatorios. Y no determino que sepsis, tiene fiebre, probablemente en pulmones hay crepitantes, el estado general está comprometido, está hipotenso, ya está en shock séptico. Pero yo considero que es un proceso viral. Yo puedo encontrar hasta secreción purulenta en cavidades. Es algo tan evidente, ¿no? Incluso los exámenes me dan cuenta de desviación izquierda, de leucocitosis en ciertas etapas, en otras podría haber otras alteraciones, de una proteína C reactiva elevada, etcétera. Pero aún así yo sigo pensando que es algo viral y que se le va a pasar con antiinflamatorios, ¿no? Y niego la administración de antibióticos de amplio espectro como corresponden y medidas que puedan asegurar la recuperación del paciente. Eso es un error grosero, un error muy grave. Y obviamente va a conllevar a la muerte del paciente. Se analiza la historia y se va a evidenciar el grosero error del médico que tuvo acá a su cargo la atención. Estos actos obviamente merecen ser sancionados. Y esto tiene que ver con un aspecto importante. ¿Por qué se dan las sanciones en nuestro ordenamiento jurídico? ¿Por qué se sanciona? ¿Por qué se busca sancionar? ¿Por maldad? ¿Consideramos que los profesionales de la salud deben ser sancionados? Lo que se busca es sentar precedentes para un mayor cuidado de la atención de la salud. Y lo que se debe buscar es sancionar el error grosero, no sancionar pequeños errores que pudo haber cometido el médico, la enfermera, la obstetriz, el odontólogo en su atención, que son frecuentes, que la mayoría comete por X motivos. Entonces debe haber un filtro allí, ¿no? ¿Quién ve esos errores a detalle? Los auditores, los médicos auditores o los profesionales auditores se encargan de ver todas las fallas en el acto médico o el acto sanitario para poder intervenir y mejorarlos. Esa es la función del médico o del área de auditoría. Evidenciar todos los errores que se pueda cometer en la atención médica y mejorarlos a través de planes de mejora y evitar que esto se vuelva a producir para mejorar la calidad de atención, ¿no? No es la función del área de auditoría sancionar. Hay otras áreas que sancionan, ¿no? En el caso de los hospitales y en las instituciones especializadas, institutos especializados, se cuenta con las secretarías técnicas, que son las áreas que van a recibir denuncias y que van a abrir un proceso de investigación que puede terminar en una sanción. Pero las áreas de auditoría deben estar establecidas como parte de la cultura, de la mejora, de la calidad de todos los establecimientos de salud. Es lo más sano, que me digan a mí como profesional, va a haber una auditoría, me debe alegrar, porque me van a evaluar y van a decirme, doctora Sandra, en esto, hay que mejorar. ¿Qué mejor que me digan eso antes de que se me imponga una sanción por incumplir algo? Que quizás nadie me había dicho, esto hay que mejorar, que probablemente no sea una obligación, pero es una conducta sana que las instituciones busquen la auditoría de sus procesos para mejorar. La auditoría, vuelvo a repetir, no es sancionadora. Es distinto que se aperturen procesos de investigación por todas las fallas cometidas, ¿no? Eso es absurdo. Entonces, creo que una gestión inteligente y estratégica busca fortalecer las áreas de auditoría de su establecimiento para mejorar
La auditoría puede ser interna y puede ser externa. Puede ser interna cuando nosotros como equipo nos vamos a conformar en grupos que van a verificar cómo se desarrollan los procesos en mi institución. Es un centro de salud, entonces vamos a formar un grupo, un equipo de 4 profesionales, 2 médicos, una enfermera, un odontólogo o quienes yo vea por convenientes, y van a realizar auditorías. Van a evidenciar cómo se realiza el proceso desde la admisión del paciente hasta su egreso. Quizás el área de admisión requiere mejorar, quizás estamos haciendo colas porque el horario no es el adecuado, quizás no es la forma adecuada la de otorgar las citas, podemos mejorar eso, quizás la atención médica no es la correcta, al paciente no se le recibe adecuadamente, es muy corto el periodo, se dan muchas citas. Entonces hay un análisis de todas estas fallas y se mejora. Se pide quizás que se reciban las recomendaciones que da este comité de auditoría, equipo de auditoría, como quieran llamarlo, y se mejora. Saludable, muy saludable. Ahora, pese a que a mí me han hecho 2, 3 auditorías, me han dicho que corrija ese mismo error 1, 2, 3 veces, no hago caso, probablemente ya interviene Secretaría Técnica para abrir un proceso de investigación, porque probablemente está habiendo un perjuicio. Bien, entonces, hablamos de la responsabilidad moral y jurídica. ¿Qué es la deontología profesional? Es entendida como el conjunto de principios y reglas que han de guiar una conducta profesional. El Código de Ética y Deontología constituye el conjunto de preceptos, el conjunto de obligaciones morales que aseguran una práctica correcta, ¿no? Entonces, este concepto es muy, muy importante para lo que es deontología profesional. Es un concepto dado por Vidal en el 2017. Este es el equipo de salud. Este es un equipo de salud multidisciplinario, que lo tenemos en todos nuestros establecimientos y que van a buscar como objetivo lograr la salud de la población. Eso es salud colectiva y también la salud y recuperación de la salud individual, ¿no? Entonces, este equipo de salud está conformado, de acuerdo a la 23536, que es la ley que establece las normas generales que regulan el trabajo y la carrera de los profesionales de la salud. En su artículo 6 contempla que este equipo está formado por médicos, cirujanos dentistas, químicos farmacéuticos, obstetrices, enfermeros, médicos veterinarios, solo los de salud pública, biólogos, psicólogos, nutricionistas, ingenieros sanitarios y asistentes social. Adicionalmente a esto, existe la ley de creación del Colegio de Tecnólogos Médicos que establece también su propia estructura como parte del equipo de profesionales de la salud que está incluido posteriormente en esta lista, ¿no? Entonces, cada uno de los colegios médicos va a establecer sus códigos de ética y deontología en sus diferentes versiones que van actualizándose. Este es el Código de Ética y Deontología del Colegio Médico, por ejemplo. Esta versión es la de junio del 2023, ¿no? Que ya actualizó una que ya tenía muchos años atrás. Un ejemplo nada más, vamos a ver. El artículo 86 de este Código de Ética y Deontología del Colegio Médico dice: las imágenes o videos relacionados con actos médicos no deben ser publicados en redes sociales. Las imágenes o videos relacionados con actos médicos no deben ser publicados en las redes sociales. Si el médico desea hacer públicas las imágenes o videos sobre casos clínicos en plataformas digitales estrictamente o exclusivamente para trabajadores de la salud, esta deberá contar con el consentimiento del paciente y por escrito, manteniendo la confidencialidad y el respeto a las personas. Entonces, está bien claro. El Código de Ética del Colegio Médico establece que no podemos publicar imágenes de actos médicos, salvo que sean en plataformas de uso exclusivo de profesionales de la salud y con autorización expresa, consentimiento expreso del paciente. Bueno, está establecido ya el artículo que establece una obligación. ¿Hay cumplimiento? Entonces, esto es muy importante, ¿no? Poder observar, cumplir los requerimientos del Código de Ética y Deontología. Artículo 87. El acto médico es la esencia del ejercicio de la profesión médica. Todo médico debe
practicarlo con responsabilidad, con competencia y preservarlo de acciones que la hagan incumplir con su objetivo. Es muy importante estos documentos. No hay forma que un médico en ejercicio actualmente, el día de hoy, no tenga conocimiento de este código de ética. Si por ahí alguno de los colegas ahora dice, bueno, yo no lo he revisado, hoy es el momento de revisarlo. Desde el comienzo hasta el final, de tapa a tapa. Porque por ahí en algún momento alguna de las obligaciones que están establecidas podría yo incumplirla. Y no vaya a ser que alguien observe ese incumplimiento y haga la denuncia correspondiente. Entonces, ¿qué va a pasar? Más adelante vamos a ver qué va a pasar, ¿no? Pero es importante que como profesionales de la salud tengamos un conocimiento importante, no un conocimiento superficial, importante, son nuestras reglas de juego. ¿A alguno de ustedes se le ocurriría jugar básquetbol en un equipo para un campeonato sin conocer las reglas de este juego? Personalmente yo las desconozco. No podría entrar a jugar básquet, no sé ni jugar, no conozco las leyes o las normas que rigen este tipo de deporte, puedo incurrir en faltas, me pueden sancionar, me pueden expulsar, etcétera. Es lo mismo. Como vamos a ejercer nuestra labor profesional, no tenemos conocimiento de nuestras reglas de juego. ¿Cuáles son? En primer lugar, Código de Ética y Deontología del Colegio Médico. Ley General de Salud, Ley del Trabajo Médico, Reglamento del Trabajo Médico, hablo de los médicos. Ahora, si entro a salud, en salud seguramente tengo que conocer el MOF, el Manual de Organización y Funciones, ¿no? De salud, el Reglamento Interno de Trabajo de Salud, el Reglamento de Organización y Funciones de Salud, y todas las directivas que me van a normar mi cumplimiento. ¿Y dónde me deben dar todo esto? En el primer día que yo ingreso de trabajo, debe haber una inducción al personal, y en esta inducción me deben hacer conocer de todo esto. Hay reglamento de guardias y retenes, reglamento de horas en sobretiempo, etcétera. Todo lo que atañe a mi función debo recibirlo, y la obligación de entregármelo es del área de recursos humanos, ¿no? De la institución, MINSA, de salud, de la institución privada, clínica, etcétera. Ahora, si la institución no las da, eso no me va a mí, quizás será un atenuante, pero no me va a librar de responsabilidad porque son normas que están a disposición. Ustedes la buscan en el internet, en las páginas del Ministerio de Salud, ustedes van a encontrar toda esa información. Tenemos ahora el Código de Ética y Deontología de la enfermera o enfermeros, ¿no? Entonces también tenemos artículos como por ejemplo que la enfermero brinda cuidados de enfermería respetando la dignidad humana y la particularidad de la persona, sin distinción de índole personal, política, cultural, económico, social. Tratamos bien a nuestros pacientes, les brindamos atención cálida. Miren que estos son artículos que si los leemos en extensión, la 29.414, ley que también deben de conocer, ley de los derechos de los usuarios de los servicios de salud, el Código de Ética y Deontología de todos los colegios profesionales y otros dispositivos normativos exigen, obligan al profesional de la salud a brindar un trato respetuoso, cálido y adecuado a nuestros pacientes. No es opcional, no es si tengo tiempo, si me cae bien el paciente, si yo tengo buen humor o no tengo buen humor. Entonces entendamos, ¿qué pasa en nuestra realidad? Muchas veces no se cumple con un trato adecuado al paciente y no pasa nada. ¿Por qué? Probablemente porque el paciente desconoce sus derechos, porque el paciente desconoce estas disposiciones. Esto no va a ser todo el tiempo. Cada vez los pacientes están conociendo mucho más y hasta se van al otro lado, que también es incurrir en faltas contra los profesionales de la salud, que definitivamente tampoco como profesionales debemos permitir. No debemos permitir faltas de respeto, ¿no? Agresiones físicas ni verbales de parte de los pacientes. Tenemos mecanismos y debemos tener en cada establecimiento mecanismos para poder hacer frente a ese tipo de actitudes. Jamás ese tipo de escenarios va a justificar que yo maltrate a un paciente. Es que los pacientes nos gritan y por eso yo maltrato a un paciente. Esa jamás va a ser la justificación. Somos profesionales de la salud. Entonces, nuestra obligación de dar un trato adecuado, digno y cálido al paciente nunca debe de faltar. Y ni siquiera hablo de la deontología, de lo que los demás vean, de mi deber. Hablo de nuestros principios éticos muy íntimos.
hemos buscado una carrera que me va a permitir tratar directamente con un ser humano que puede ser mi padre, mi madre, mi hijo, mi hermano y yo mismo. Por lo tanto, esa calidad humana, esta condición terapéutica nunca debe de faltar. Ustedes habrán escuchado a pacientes que dicen, yo llego donde el doctor o la señorita o la licenciada de enfermería o vuelvo a repetir, la señorita de admisión me han tratado muy bien. Muchas veces el solo llegar al establecimiento hace que el paciente se sienta protegido. Imagínense llegar con esa sensación de llegué al hospital y escuchar palabras no adecuadas. Por ejemplo, ¿para qué viene por emergencia? Esto no es una emergencia, tiene que venir por... Es cierto, muchos pacientes llenan las emergencias y no deberían, pero siempre va a haber la forma adecuada como explicarle al paciente que su caso no es una emergencia, ¿no? Entonces, no, nosotros como profesionales no tenemos justificación alguna para maltratar a nuestros pacientes, tampoco tenemos justificación alguna para permitir que como profesionales de la salud seamos maltratados. Nosotros tenemos que entender bien esto. Está en nuestro código de ética y deontología, siempre respetando la dignidad de los pacientes, siempre verificando eso. Incluso esto termina siendo una vacuna. Y lo digo por mi experiencia. Tengo 23 años como médico legista y voy viendo casos de denuncias de responsabilidad profesional para médicos, pero también en los casos en los que se denuncia responsabilidad profesional en los integrantes del equipo de salud. Muchos médicos que se dan el trabajo de tratar, de explicar al paciente su dolencia, su pronóstico, su tratamiento, que tratan bien a su paciente, por más incluso a veces que hayan cometido errores, el paciente los entiende como parte del proceso. Pero muchos médicos que son eminencias en lo que hacen, o sea, sus tratamientos, sus procedimientos técnicamente, científicamente son perfectos, pero que no llegan al paciente, que no tratan, incluso a veces palabras de no tengo tiempo para explicar, o no tengo tiempo para informar, o no me molesten, que hay palabras así, hace que el paciente vea que la atención no fue adecuada, denuncie, y aunque todo se archive probablemente, es muy tedioso, es muy costoso afrontar una denuncia, sobre todo a nivel penal, pero también a nivel ético, moral, porque hacer un descargo ante un colegio profesional no es fácil. Entonces, estos códigos establecen nuestras normas de cómo debemos comportarnos, cuál debe ser nuestra actitud. El Código de Ética del Colegio de Psicólogos, de la misma manera, fundamentos de los deberes del psicólogo, solamente estoy leyendo un artículo de cada uno, por cuestiones de tiempo, todas las aspiraciones éticas, sociales, personales se orientan a la búsqueda de soluciones en favor del mayor bienestar de la persona. Dichas aspiraciones se materializan tanto en la forma de principios, valores, derechos, constituyen el cimiento de los deberes y virtudes de todos los psicólogos. Estos deben cultivar en favor de las personas, de la familia, de la comunidad, del grupo, de la sociedad y de sí mismos. Este fundamento ético de la actuación profesional obliga a que para el cumplimiento de sus fines los psicólogos se capaciten permanentemente en los avances científicos, tecnológicos y de gestión, así como en el desarrollo de sus capacidades afectivas y morales a lo largo de toda su carrera y práctica profesional. Muy interesante este artículo 10. Creo que llega a proyectarse a todas las profesiones de salud. El Código de Ética y Ontología del Colegio de Odontólogos también establece principios en la definición. ¿Y qué pasa con el resto de integrantes del equipo de salud? No solamente tenemos los profesionales de la salud, también tenemos integrantes del equipo de salud que no son profesionales, técnicos de enfermería, técnicos de laboratorio, técnicos de rehabilitación, técnicos en administración y en realidad todo el personal que labora en los establecimientos de salud. ¿Qué pasa si yo soy técnica de enfermería? Tengo mi código de ética, tengo una ley, la ley del técnico de enfermería que yo debo observar porque contiene también responsabilidades. Pero al margen de eso, todos los trabajadores públicos tenemos el código de ética del funcionario público. Y este código de ética es muy interesante, muy importante y también tenemos que leerlo, conocerlo y observarlo. Este
Código de ética está establecido en una ley que establece este circuito de prohibiciones, principios y deberes, ¿no? Por ejemplo, tenemos prohibiciones y ustedes pueden ver allí las principales prohibiciones. Ahí, por ejemplo, tenemos la prohibición de obtener ventajas indebidas, la prohibición de obtener ventajas indebidas. Eso quiere decir que yo no puedo por recibir algún tipo de beneficio por mi labor. Hay un médico, si mal no recuerdo, que ha sido ya incluso recluido en un penal, que recibía dinero por un servicio que él debe prestar de manera gratuita. Y no una, sino varias veces, y no poco, sino bastante, sobre todo para personas de nuestra sociedad que económicamente no están tan bien, ¿no? Entonces, obtener ventajas indebidas, realizar actividades de proselitismo político. Yo no puedo usar mi labor de obstetriz, de odontólogo, de técnico de enfermería en un establecimiento para todos mis pacientes entregarles propaganda política, por ejemplo, ¿no? Prohibidos de hacer mal uso de la información privilegiada. Hace poco hemos visto que hay un personaje, un artista, ¿no? Que se ha atendido en un establecimiento de salud en Lima. Esa información debe ser privada. Un político que se atiende, ¿no? Un personaje conocido que se atiende en un establecimiento de salud, esa información debe ser reservada. Una persona conocida mía, mi vecino, con el que yo tengo problemas, se atendió. Esa información es reservada. Yo no la puedo ventilar, no la puedo obtener ilícitamente. Y hay formas de obtener información en un establecimiento de salud. Entonces, no puede estar publicado, y es un delito publicar, estamos yendo en contra de la Ley General de Salud, publicar el acto médico, la historia clínica de una persona X sin su consentimiento. Mantener intereses en conflicto, ¿no? ¿Qué pasa si yo privadamente trabajo en la clínica A y están viniendo pacientes de la clínica B, ¿no? Entonces yo, esa información de las complicaciones que tienen por haber ido a la clínica B, por ejemplo, yo las puedo usar para beneficio particular. O al revés, como ha pasado, ¿no? Yo no puedo ser juez ni parte en un mismo proceso. No puedo yo incurrir en una falta y yo esa falta revisarla y determinar si es sancionable o no. O sea, no podría, no ahí hay conflicto de intereses. Presionar, amenazar y acosar. Parecieran acciones impensables, ¿no? Pero ocurren en nuestra práctica. Prohibiciones. Luego tenemos principios. Y esto debería, bueno, quizás lo he leído al revés, pero esto debería empezar por acá. Respeto, eficiencia, probidad, que tiene que ver con la integridad del funcionario público. Veracidad, lealtad, obediencia, justicia y equidad con nuestros usuarios, sobre todo lealtad al Estado de Derecho. Y los deberes de neutralidad, somos imparciales, ¿no? Transparentes, discretos, responsables. Ejercemos adecuadamente el cargo, debemos ejercer adecuadamente el cargo y hacer un uso adecuado de los bienes del Estado. Eso es importante, ¿no? Sobre todo ahora con las leyes de autoridad que salen periódicamente, debemos hacer un uso adecuado de los bienes del Estado. Importancia de la odontología en salud. Y aquí entra todo lo que hemos estado hablando en una diapositiva. Todo lo que hemos visto, ¿cuál es la finalidad? Cuidar la salud individual y colectiva. Cuidar la salud individual y colectiva. ¿Esa es la finalidad? Sí. Pero las sanciones, los procesos, los códigos, las leyes, las normas, está bien, pero buscamos cuidar la salud individual y colectiva. Y no se logra si es que no se mejoran los procesos y si es que no se sancionan las inconductas. Tener un desempeño profesional idóneo, ¿no? Al margen de que buscamos cuidar hacia afuera al paciente individual y a la sociedad, también como finalidad del conocimiento adecuado de la deontología en salud está que mi desempeño profesional individual sea idóneo, intachable. Evitar ser sancionado como profesional de la salud en los respectivos colegios profesionales. Definitivamente es así. Bien, ya para terminar,
ya nos falta poco, vamos a hablar de este reglamento para la implementación de lo establecido en la primera disposición complementaria del reglamento de la ley 29414. Esta ley, no se olviden de esta ley, 29414, Ley General de Salud, es un hecho que debemos conocer, pero la 29414 es la ley de los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud, y es también muy importante. En esta ley, por ejemplo, se señala que el paciente puede escoger a su médico tratante según la disponibilidad del establecimiento, pero está en la ley y tenemos que tener cuidado y poder implementar eso con nuestras limitaciones en nuestro establecimiento y no haya ningún tipo de cuestionamiento. Pero yo solo soy un médico, soy el único médico del establecimiento, entonces el paciente no puede escoger otro médico, es cierto. Y si eso se demuestra, no hay forma, pero no se le limita al paciente, ¿no? Pero el paciente escogió al médico B, todo el mundo quiere atenderse por el médico B, yo soy el médico A, ¿cómo hacemos? O sea, yo no voy a atender y yo el médico B me voy a ver perjudicado porque todo el mundo quiere atenderse conmigo, voy a tener sobrecarga de pacientes y el médico A porque nadie quiere atenderse con el staff. Ahí hay problemas. ¿Qué estará haciendo bien el médico B para que lo escojan? ¿Qué estará haciendo mal el médico A? Y ahí interviene un equipo de auditoría. Y la idea es que los dos trabajen adecuadamente y que los pacientes puedan ver en ambos personas confiables, profesionales confiables. Y si no, establecer un mecanismo que permita que la carga laboral no sea asimétrica, ¿no? Entonces, hay forma, definitivamente hay forma, la cosa es trabajar. ¿Qué establece la primera disposición complementaria? Establece que su salud debe implementar un registro de profesionales de la salud sancionados. Importante, ¿eh? A ver, vamos a ver acá. Esto es del 28 de enero del 2021. ¿Quién es su salud? La Superintendencia de Servicios de Salud. Miren, esta es la página, esta es una captura de la página donde usted puede consultar las sanciones a los profesionales de la salud. Usted acá coloca el tipo de documento, el número de documento y los nombres. ¿No tiene alguno de estos datos? No importa, coloca el nombre acá, ¿no? Acá yo, por ejemplo, yo puedo poner Carpio, puedo poner Apasa, puedo poner Tosokawa, puedo poner Sánchez, Pérez, etcétera. Yo coloco un solo apellido y funciona, busca, no necesito conocer otros datos. Y me dice la sanción. Acá, por ejemplo, yo he puesto un tipo de sanción. Yo puedo poner todas las sanciones o puedo poner suspensión, expulsión acá, ¿no? Generalmente se pone todos acá y se busca. Y yo puedo encontrar, después de haber hecho mi búsqueda, el nombre y apellido de la persona que busco. Miren, se han encontrado una coincidencia. Eso quiere decir que la persona que busqué tiene una sanción, que es el profesional de salud, el médico Juan Pérez Pérez, ¿ya? Ok, pongo Pérez y sí, esta persona sale acá. Juan Pérez Pérez tiene una sanción. Datos de la sanción, ¿quién lo sanciona? El Colegio Médico del Perú Lima, o sea, el Consejo Nacional. Número de colegiatura. ¿Qué sanción tiene? Suspensión. Puede ser expulsión, puede ser nota de extrañeza, puede ser otras sanciones, ¿no? Número de resolución, sale la resolución con qué sancionado. Y la fecha de la resolución y el estado de la sanción vigente, ¿no? Si lo sancionaron por un año, salió el 2 de enero del 2023, bueno, hasta el 2 de enero del 2024 estará sancionado y ya, ¿no? El estado de la sanción pasará de ser vigente ya pasada. Entonces, esto es lo que nosotros encontramos como sanciones. Recomendaciones finales. El tema es muy amplio, ética, deontología, es para hacer todo un diplomado o qué sé yo, pero se trata de resumir de tal forma se pueda llegar a los aspectos más prácticos, ¿no? Es la idea. Y además ustedes están tratando otros módulos con otros aspectos también de la deontología, la ética y otros temas. Entonces, recomendaciones finales. Dice, practicar su acto sanitario cumpliendo los más altos estándares. Pero no tengo material, pero no tengo equipo, no hay personal, no hay... Bueno, tenemos muchas limitantes, pero en todo practicar nuestro acto sanitario, acto médico, acto de la enfermera, acto de la obstetriz, acto odontológico, acto del psicólogo, cumpliendo los más altos estándares. Yo llego a mi trabajo
Dije, el primer día de inducción, me dan todo lo que yo debo obedecer. Acá dice que debo hacer esto, perfecto. No tengo luz, no tengo agua, no hay internet. Y a mí me dicen que debo llenar la historia clínica electrónica y todo eso, y no hay sistema. ¿Qué tengo que hacer? Hago mi documento. Jefe inmediato, me encuentro laborando y para cumplir mi labor no tengo estos materiales, equipos, etcétera. Elevo. Espero un tiempo prudencial. La ley de procedimiento administrativo general establece un plazo de respuesta. Cumplir ese plazo, reitero, y si no me responden, tengo la opción de elevarlo a un siguiente nivel. Pero debo pedir lo necesario para cumplir mi acto médico. Sin embargo, situaciones y actos y acciones que no cuestan nada. Traten bien a sus pacientes. Traten adecuadamente bien a sus pacientes. Tratemos adecuada, digna, cortésmente, cordialmente y cálidamente a nuestros pacientes. No saben el cambio que eso le da a la percepción del usuario del servicio que damos, aunque tengamos limitaciones. Y eso tiene que ver con no olvidar la mística de nuestra labor, ¿no? ¿Por qué médico? ¿Por qué? Yo a mis alumnos siempre les pregunto, ¿por qué estudias medicina? ¿Por qué no ingeniería? ¿Por qué no administración? Porque si uno quiere lucrar, ganar, seguramente hay muchas carreras más que las profesiones de la salud, que es un apostolado, nos guste o no, que muchos han encontrado una herramienta para generar muchos ingresos. Eso es cierto y es variable, y qué bueno. Pero en la mayoría de casos el profesional de la salud es un apóstol de la salud, por lo tanto no olvidemos la mística de nuestra labor. Y el objeto de nuestro trabajo, que es el paciente. Conocer el código de ética y deontología de su colegio profesional. Ya hemos dicho que tienen que conocer adecuadamente. Y siempre buscar asesoría, siempre buscar ayuda. Siempre voy a tener algún colega de más años de antigüedad o un referente al cual yo le pueda consultar, pedir ayuda. Hay instituciones que van a prestar ayuda. El colegio médico tiene su asesor legal, su asesoría legal que les puede brindar orientaciones si usted como médico tiene dudas. El colegio de enfermeros, el colegio de psicólogos, igual, ¿no? Entonces, debe haber asociaciones, cuerpos médicos y asesoría legal donde ustedes pueden buscar ayuda cuando se encuentren en alguna dificultad de carácter ético, moral o incluso legal. Muy bien, entonces, creo que ha sido un resumen interesante de lo que es este tema importante de deontología en salud. Entonces, estaríamos culminando y muchísimas gracias por la atención.